¿qué tal? Buenas noches, pues gracias por estar conectados con nosotros y pues este tiempo vamos a empezar con el tema de la segunda venida de Cristo. Pues yo les invito a que no se pierdan estas transmisiones de las reuniones generales porque estaremos viendo todo este libro de la segunda venida de Cristo. Está muy interesante y en esta noche vamos a ver sobre las señales, capítulo 2, sobre las señales de la venida de Cristo. Pero yo quiero hacer un pequeño resumen de los que quizás no estuvieron conectados el día domingo para que lo sepan más o menos de lo que el pastor Edgar Nava habló el domingo pasado. Hablaba sobre que Jesús regresará nuevamente a esta tierra. Nos hablaba sobre las profecías que declararon audazmente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ese acontecimiento donde Él iba a venir como un bebé, humildemente, que iba a nacer en Belén, y todas esas profecías hablaban acerca de su ministerio, hablaban de su muerte, de su inhumación y resurrección. Las escrituras hasta daban el tiempo de su muerte. Todas estas cosas acontecieron exactamente como dijeron las escrituras. Ahora, notemos que esas mismas profecías que predijeron que Jesús vendría la primera vez para dar su vida en rescate por toda la humanidad, también declararon que Él vendría nuevamente en rescate por cada uno de nosotros. Bueno, también nos hablaban el domingo sobre por qué se fue Jesús. Él dice que nos fue a preparar un lugar para morar con Él por toda la vida, por toda la eternidad. Pero, ¿por qué se tenía que ir? Él nos decía que se fue para que nos dejara un consolador, el Espíritu Santo. Incluso Él quería que sus discípulos tuvieran el Espíritu Santo porque tenían una gran comisión, el de ir y predicar a todas las naciones. Entonces, en este segundo tema, segundo capítulo, vamos a ver sobre las señales de la venida de Cristo. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, y no quiten el dedo de ese capítulo porque estaremos viendo varios versículos. Dice la palabra de Dios, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de su segunda venida. Él habló de cosas que sucederán en Jerusalén. Los discípulos, sumamente entristecidos por su ida, le preguntaron cuáles serían las señales de su retorno. Jesús, al contestar su pregunta, enumeró varios sucesos que deberán acontecer. Dijo que se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Contó de terremotos y hambres y pestilencias, que habrían guerras y rumores de guerras. Ustedes con calma pueden leer todo el capítulo 24, incluso ahí viene como subtítulo, dice señales antes del fin. Entonces ahí habla todo versículo tras versículo lo que acabo de leer. Ahora dice, pero él dijo, mas aún no es el fin. Luego Jesús dio la señal final que marcaría el fin de esa época, la señal del Evangelio del Reino, cuando haya sido predicado a todo el mundo. Bueno, la primera señal, la señal de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Esa es la primera señal. Acompáñenme ahí donde estamos en Mateo 24, versículo 14, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Como ya hemos mencionado, el Señor tenía una tarea importante para que sus discípulos la efectuaran durante esta época, que es lo que veíamos en el capítulo 1 con el pastor, a donde él decía que le era importante al Señor Jesús dejar al Consolador, que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 1, muchos ya nos lo sabemos, ¿no? Donde viene cómo recibieron el Espíritu Santo los discípulos. ¿Por qué? Porque llenos del Espíritu Santo iban a ir a hacer esa gran comisión de evangelizar a todas las naciones. Con referencia a esto, el apóstol Santiago dijo en Hechos capítulo 15, acompáñenme por favor, Hechos 15, 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El Señor está reuniendo así un grupo especial de creyentes de todas las lenguas y naciones. Cristo no regresará sino hasta que el número determinado para esta compañía esté completo. Como ya hemos dicho, Él ha designado que su esposa incluirá gentes de toda tribu y nación, y Él no regresará hasta que esto haya sido cumplido. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, ahí en Marcos 16:15, si me acompañan por favor. Sabemos que esa es la gran comisión, ¿verdad? Creo que ya la mayoría nos la sabemos. Dice el versículo 15, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está haciendo referencia a los discípulos en ese entonces, pero nosotros sabemos ahora que esa es la gran comisión que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que ya conocemos esta escritura, tenemos esa comisión de ir y predicar el evangelio. Creo que nosotros está en nuestro corazón debe de estar eso, ¿no? De ir a ganar almas para el Señor, para el reino de Dios. Y creo que nosotros en estos tiempos pues no tenemos, ¿verdad? Pretextos, porque nosotros ahorita tenemos mucha tecnología, comparado con los discípulos en esos tiempos. Podríamos decir, bueno, los discípulos nada más tenían lo que habían visto, lo que habían escuchado del Señor, de su Maestro, y aún así ellos dijeron, vamos, e iban de pueblo en pueblo caminando, o sea, no había ni autobuses, ni siquiera que era una carreta para trasladarse de un lugar a otro. Entonces ellos anduvieron por Asia predicando. Entonces, ahora más aún, ¿no? En estos tiempos que tenemos, la mayoría en el mundo tiene un celular, que tiene WhatsApp, que tiene Facebook. Entonces ya no tenemos pretexto como cristianos el de mandar un versículo, ¿no? Como nos ha dicho la pastora, una videollamada, o hacer a lo mejor una reunión de Zoom con nuestras amigas o nuestros familiares y darles ahí un versículo, más ahorita, ¿no? Que está la necesidad de sanidad, pues ahí, ¿no? Aprovechar ese tiempo para darles la palabra. Pero entonces nosotros el día que el Señor nos llame a cuentas, creo que ni uno de nosotros tendremos ese pretexto de que no pudimos darle una palabra, ¿no? a nuestros seres queridos o a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces tenemos hoy en día esa gran comisión, no nada más se quedó con el deseo del Señor con los discípulos, con los primeros cristianos, sino eso ha ido avanzando conforme a los años, con el número de que se han convertido, de que nos multipliquemos, que no nos quedemos nada más con que ya conozco al Señor Jesucristo y me lo quedo, me lo guardo, como cuando te abrochas una chamarra, un saco y no se ve la blusa que traes abajo, sino es sacarlo. Yo tengo a Jesucristo, ese amor de Jesucristo, esa misericordia de Jesucristo me alcanzó, te puede también alcanzar a ti. Y bueno, sigamos. Durante siglos la obra de evangelización del mundo procedió lentamente, pero en años recientes ha habido una aceleración tremenda. Dios está derramando
ahora su espíritu sobre toda carne de una manera especial, lo que ha resultado en grandes avivamientos en las diversas naciones del mundo. Literalmente millones de gentes en muchos países del mundo han ido a Cristo y lo han aceptado como su Salvador. Pues hay ministerios, ¿verdad? Como hemos estado viendo en la sección de Mujeres Sin Límites, como Daisy Tele Osborne, voy a nombrar así que uno de tantos, ¿no?, que han hecho cruzadas para que mucha gente conozca del Señor Jesucristo. Y ha habido muchísimos más, o sea, podemos enumerarlos. Hay ministerios a donde han estado desde hace años, han estado traduciendo el Nuevo Testamento, la Biblia completa en diferentes idiomas. ¿Por qué? Para que el Evangelio sea predicado, para que muchas personas de diferentes razas, de diferentes lenguas, puedan leerlo en su idioma, el amor de Jesucristo en los 4 evangelios. Entonces, hay también ministerios donde están grabando la Biblia en diferentes idiomas. Entonces, lo que viene de los años para acá, ha estado avanzando ese ministerio. Por eso en la Iglesia Triunfante de México se ha estado orando: Señor, aviva tu obra en evangelismo, aviva tu obra en las misiones, aviva tu obra en la iglesia, en toda la iglesia en general. Entonces creemos que esas oraciones están llegando, están rindiendo frutos en todas las naciones, en todos los países, en todos los continentes, porque creemos que sigue avanzando la obra del Señor. Dios está usando a diferentes hombres y mujeres que dicen: yo voy, yo voy. Entonces creemos que estos tiempos será la cosecha más grande, porque hay hombres y mujeres que dieron su vida antes, dejaron incluso casa, dejaron su nación por irse a otros lugares a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. No todos aceptarán a Cristo, pero es la voluntad de Dios que a todos se les dé la oportunidad. Creo que, bueno, refiriéndose a esto, de las pocas veces que hemos ido a evangelizar, le hemos visto, ¿no?, cómo hay gente que cuando le entregas un folleto te la recibe: muchas gracias, o sea, sonriendo te dicen: muchas gracias, lo necesitaba, muchas gracias. O incluso a lo mejor en el momento no sabías nada de ellos, hasta que después a lo mejor se comunicaron, ¿no?, diciendo: mire, yo leí ese folleto y fui sanada, ¿no? Yo leí ese folleto y toda mi familia es salva ahora. Entonces hemos visto, ¿no?, otras caras, ¿no?, de que se burlan, ¿no? Hay personas que se enojan, que hay otras que te ignoran, así como que: ay, ahí están otra vez, ¿no?, dando folletos, ahí están otra vez cantando, ¿no? Pero hay algo que sí sucede cuando se ha hecho eso de evangelizar. Nada más con ir pasando, ya escucharon la palabra de Dios, ya escucharon el mensaje de salvación. Entonces creemos que eso en esas personas va a haber frutos de la palabra de Dios. Y creemos que ese trabajo de evangelismo no ha sido en vano. Y sí, hay gente que lo ignora y hay gente que lo toma y a veces agradece, pero a veces creemos que esa palabra ahí se fue creciendo y dando frutos en toda esa familia. Acompáñenme al segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, este versículo está diciendo que el Señor es paciente. Por eso todavía no se ha predicado esta palabra en todo el mundo. Por eso está siendo paciente, por su misericordia, por amor a toda la humanidad. Entonces, sigamos orando por la
por el evangelismo, sigamos orando por las misiones, por los misioneros, para que esta palabra siga llegando hasta los confines de la tierra. Le dejo el lugar a mi esposo. Buenas noches. Realmente esta bendita palabra que hoy estamos compartiendo juntamente con mi esposa, pues se dijo bien, mi esposa, es la continuación de la predicación que dio nuestro pastor el domingo pasado. Quienes tuvieron oportunidad de acompañarnos, quienes la escucharon, oíamos ahí esa promesa de que Él volverá. Sí, y gracias a Dios por esa promesa. Por eso, como cristianos, tenemos en nuestro corazón la firme esperanza de esa venida de nuestro Señor. Y es lo que nos motiva a continuar, seguir aprendiendo, a seguir estudiando. Y gracias por la oportunidad que se nos da para compartir el tema de ahora, que son, como bien decía mi esposa, las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente yo, cuando nos asignaron el tema, hacía memoria de cuánto hemos oído de esa venida, cuánto hemos escuchado y de verdad, desde niño, desde adolescente, pues hemos tenido oportunidad de escuchar tantas cosas de la venida, tantas señales, y gracias a Dios por la bendita palabra, porque esta es la palabra a donde encontramos las verdaderas señales, las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó escritas a través de su Santo Espíritu, para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados. No me dejarán mentir, pero ¿cuántos escuchamos de no sé dónde nació, pero decían, en el año 2000 va a ser el fin? Y se veía, estoy hablando del 80, del 85, decíamos el año 2000. Y habían así como ideas equivocadas, ideas raras, y hay que decirlo, han habido hombres, han habido mujeres que han aprovechado el desconocimiento de esta palabra para engañar, para confundir, para infundir miedo, para de verdad, lejos de animar, lejos de enseñar esta verdad, se toman para decir tantas cosas, y hay que decirlo, mucha gente ha caído en esas mentiras, y por eso el día de hoy vamos a continuar con las señales, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas señales que Él nos dejó establecidas? O sea, ahí no hay duda. Esta es la palabra, es la bendita palabra de Dios, inspirada en su Santo Espíritu. Y ahí leemos, ciertamente, decía bien mi esposa, en el libro de San Mateo 24, leemos varios de estos puntos, y de verdad, cuando nos detenemos a leer quizás más detenidamente estos capítulos, vemos estas señales, y son esos, señales. No hay una fecha, no hay un año, hay un día, una hora, pero sí estas señales. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 12, en donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué palabra más poderosa? Nos invita a prevalecer, a estar firmes para llegar a esa salvación. Otra de las señales, la segunda señal que tenemos es la señal del judío. Vamos a leer en el libro de Lucas 21:25. ¿Sí? En el libro de Lucas 21:25 leemos: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Realmente esta es una de las señales, y hay que decirlo, cuando hablamos del bramido del mar, cuando hablamos de esta señal, pues son señales pues poderosas. Sin embargo, es eso, una señal. Todos hemos tenido oportunidad de estar en la costa. En verdad, cuando hay un mar embravecido,
el retumbo, o sea, ese sonido sordo de las olas del mar, pues impresionan. Pero aquí nos habla de un bramido, de algo realmente, pues más allá quizás de lo cotidiano, y es una de las señales. La historia de la dispersión de los judíos y su regreso a su tierra natal es asombrosa, y es otra prueba sorprendente del pronto regreso de Cristo. Para entender esto, debemos notar la razón por la cual los judíos han sido diseminados por todo el mundo. La contestación es que Dios había escogido a Israel para un propósito especial sobre todas las naciones. Pero este gran privilegio entrañaba una solemne responsabilidad. Aun cuando vendrían bendiciones especiales sobre la nación, si ella era obediente, caerían juicios severos sobre ella si desobedecían la ley divina. Y efectivamente es lo que hemos visto, es lo que hemos leído, precisamente acerca del pueblo de Israel. ¡Ay, Israel! Fue desobediente y rechazó a su Mesías. En consecuencia, el juicio vino sobre la nación, y la gente fue tomada cautiva y dispersa por todo el mundo. No obstante, el castigo no iba a durar para siempre. Los hijos de Israel regresarían a su tierra cuando los tiempos de las gentes fueran cumplidos. El profeta Ezequiel habla sobre esto, sobre la señal del judío. Leemos en el libro de Ezequiel 36, vamos a ese capítulo, y en el versículo 26 nos dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En el siguiente versículo leemos: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Y en el 34, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Esta es una de las señales precisamente que tenemos en la Biblia. Y actualmente vemos a Israel morando una vez más en la tierra de sus ancestros. Muchos principian a estar convencidos de que Cristo es el Mesías. Este desarrollo épico en Israel es otra prueba de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La tercera señal es de la 11ª hora. Vamos a leer en el libro de Mateo 25, versículos 5 y 6, a donde tenemos esta palabra. Mateo, capítulo 25, versículos 5 y 6. Y ahí leemos: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es parte de la parábola de las 10 vírgenes que mencionaremos a continuación y que acabamos de leer precisamente, a donde nuestro Señor Jesús se asemejó a sí mismo a un esposo que llegó más tarde de lo que se esperaba. En esta parábola está la declaración: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Así se representa el Señor como regresando a la medianoche, hablando proféticamente.
una de las coincidencias más extrañas en la coordinación histórica que haya habido jamás ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió intencionalmente. Las personas que estaban comprometidas en este conflicto desesperado no tenían planeado que aconteciera así, pero así pasó. La Primera Guerra Mundial terminó a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, que era la 11ª hora del 11º día del 11º mes, exactamente 11 meses después de que Allenby entró a Jerusalén el día 11 de diciembre de 1917. ¿Ocurrió toda esta cadena de coincidencias por azar o fue providencial? La ocupación de Jerusalén el día 11 de diciembre de 1917 por los ingleses y el hacer de Palestina un hogar para los judíos fue el cumplimiento profético más sobresaliente de esa guerra. ¿Qué significaba todo esto? No era el reloj de Dios sonando la hora, significando así el mundo, sonando la hora, significado así que el mundo había entrado a la 11ª hora de la historia y que la hora de la medianoche, cuando Jesús regresará, no está muy lejos. Efectivamente, esta es otra de las señales que tenemos en la palabra de Dios acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta bendita palabra que no nos deja sin esa certeza, sin esa claridad de en qué debemos estar creyendo, qué es lo que tenemos que estar precisamente viniendo a nuestro conocimiento para no ser presa de el engaño, para no ser presa de muchos dichos, de muchas personas que sin basarse en la Biblia, pues han tomado en verdad muchas señales, inclusive atreviéndose a dar fechas, atreviéndose a señalar efectivamente, a veces un sismo, a veces un terremoto, ahora mismo el tema de la pandemia, recién que agarró fuerza este tema, pues ya estaban precisamente diciendo, esta es otra señal más, y cuando en la palabra de Dios nos dice, y como leíamos en Mateo, a donde describe de manera pormenorizada pues esas circunstancias que se van a estar presentando, pero también nos dice, no teman, no es el final, más bien tenemos que permanecer en la palabra y vamos desde luego a continuar pues aprendiendo de la palabra para estar claros de esas señales. Y comentaba mi esposa, efectivamente, de las señales que tenemos es el compartir la palabra, el predicar la palabra a todas las personas. Digo, es un deber como cristiano y de verdad damos gracias a Dios porque ha sido parte de lo que hemos aprendido en la Iglesia Triunfante. Hemos sido instruidos precisamente a ello. Hemos tenido oportunidad de acompañar a las familias que han tenido a bien pues llevar adelante este ministerio de evangelismo y realmente es el cumplimiento, la obediencia a un mandato para cumplir una de las señales que tenemos en la palabra de Dios, precisamente como una señal de su venida. No sé, aquí quisiera aprovechar para poder pues orar, ¿por qué no? Y pedir a Dios que nos siga llevando adelante, que nos siga pues abriendo esos ojos del entendimiento para estar claros, para seguir aprendiendo de su palabra y esas señales que más adelante otro matrimonio estará compartiéndonos de otras señales que estarán complementando el tema que nos tocó compartir el día de hoy, en este miércoles de victoria. Padre Celestial, oramos en esta hora y te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas instruyendo a través de tu bendita palabra. Que estas señales que tú tienes, Señor, aquí, que nosotros las tomemos, que nosotros, Señor, las hagamos, aquellas en las cuales nos has dejado ese mandato, esa
esa instrucción para compartir tu palabra, ya que es el evangelizar a toda criatura, el compartir tu palabra a todas las personas que tenemos cercanas, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y por qué no allá en el trabajo, allá en la escuela, a donde nos desarrollemos, podamos hablar del amor tuyo, hablar de ese amor perfecto, hablar de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz al dar a tu Hijo precisamente por todos y cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, ese sacrificio. Queremos honrar el sacrificio de haber dado a tu único Hijo en esa cruz, haber derramado su sangre para que por medio de ella podamos ser salvos y tener esa promesa de estar contigo por la eternidad. Gracias por esa salvación, gracias por ese don de vida que tú has puesto en todos y cada uno de nosotros como familia Velázquez Sánchez, como integrantes, como miembros de la Iglesia Triunfante de México y por todas y cada una de las familias que la conformamos. Tú has sido bueno, Señor, tu mano de favor ha estado en cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que nos sigas llevando adelante, que nos sigas instruyendo en tu palabra hasta llegar a esa altura de ese varón perfecto, hasta llegar a esa altura en donde como familia de cada uno de los que conformamos esta iglesia estemos como hasta ahora fortalecidos en ti y llevando tu preciosa palabra del evangelio a toda criatura. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.